Muy buenos días, queridos hermanos. Siguiendo con los temas del discipulado, hoy creí conveniente hablar sobre los sacramentos. Pero antes de hablar sobre los sacramentos, que es parte también de este camino de salvación o de la salvación del camino, como usted lo quiera ver, vamos a invocar a nuestro Dios con una oración. Bendito el reino del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Oh Espíritu de la verdad que estás en todo lugar, llenándolo todo, tesoro de bien y dador de vida, ven a habitar en nosotros, purifícanos de toda mancha, y sálvanos tú que eres bondadoso nuestras almas. Santo Dios, Santo poderoso, Santo inmortal, ten piedad de nosotros. Santo Dios, Santo poderoso, Santo inmortal, ten piedad de nosotros. Santo Dios, Santo poderoso, Santo inmortal, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, ten piedad de nosotros, oh Señor. Perdona nuestras transgresiones, Santo. Visita y cura nuestras enfermedades, por la gracia de tu nombre. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyos son el reino, el poder y la gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, lo primero que quiero enseñaros es una cosa que yo he visto, por ejemplo, en mi comunidad. Nosotros, aunque somos occidentales, y como he dicho, queremos rescatar todo lo que es la ortodoxia en Occidente, y sabemos que hay una forma específica de cómo persinarse. Es lo primero que quiero enseñar. Nosotros, para persinarnos, juntamos los 3 dedos. Doblamos estos dos y haciendo esta señal nos persinamos de la frente hacia abajo del ombligo, luego hacia la derecha y luego hacia la izquierda y terminamos en nuestro corazón. ¿Por qué lo hacemos así? Porque así lo hacían desde los primeros cristianos. El Padre que está en los cielos, Dios, el único Dios verdadero, la esencia de todo el universo, el creador de todo, vino a la tierra a salvarnos. Fue juzgado en la tierra, fue condenado, fue muerto y sepultado por nosotros. Y al tercer día resucitó entre los muertos, y a los 40 días subió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre. Pero no se quedó sentado a la diestra del Padre, sino que un día volverá y su reino no tendrá fin. Eso estamos proclamando cuando hacemos la señal de la cruz, y lo hacemos así porque creemos que ese Dios que vino, ese Dios era el Dios único y trino en la presencia, en la persona, en el cuerpo, en el alma, en el espíritu de Jesucristo. Y doblamos esto porque hablamos de las dos naturalezas de nuestro Salvador. ¿Por qué digo Jesús Cristo? Porque Jesús es el nombre que el ángel le puso al Mesías, al Salvador. La palabra Christos es palabra Mesías en arameo y en hebreo, y significa el Salvador, el caudillo, el que iba a liberar al pueblo, el que va delante del pueblo para liberarlo. Entonces, ese no es un nombre, no se puede unir un atributo como que fuera un apellido, como que fuera un nombre. No, entonces va separado. Jesús, el Señor, el Mesías, el Salvador, y Cristo es la misión de ese Mesías, de Jesús. Entonces, por eso se separa. Ahora, en Occidente, en la Biblia y en todos los documentos, siempre tienden a decir Jesucristo. Está mal dicho, porque está anulando todo el misterio de la encarnación y todo el misterio de la salvación. Eso es lo primero que quería
pues enseñar esta mañana. Lo segundo es que Jesús instituyó en las Sagradas Escrituras 2 sacramentos. Se dice que son instituidos por Él porque Él mismo los hizo y participó. Uno, el bautismo. Hay un texto en el Evangelio de San Juan donde dice que Él iba y bautizaba con sus discípulos en las aguas. Segundo, la Santa Cena, Santa Comunión o la Santa Eucaristía, porque Él dijo, hagan esto en memoria mía. Y San Pablo lo repite en su carta a los Corintios. Dice, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que nuestro Señor Jesucristo, y sigue todo el relato con las palabras de la institución. Estas palabras de la institución no pueden ser cambiadas, transformadas, entendidas o interpretadas, sino que son dichas y tienen que ser dichas literalmente como está traducida en el idioma del castellano. Muchas veces en nuestra comunidad se dice en arameo, porque es una tradición de las iglesias de Oriente decir en arameo. Y a veces hay en griego, porque es una tradición bizantina usar el griego, pero no cambia la fórmula. La fórmula es inalterable para que en el momento de la epíclesis y de la invocación el Espíritu transforme ese pan en el cuerpo y la sangre de Cristo. Por tanto, nosotros, la provincia de la Iglesia de Santa María Virgen, creemos en la real presencia de Jesús en el pan y en el vino, en las santas especies. Por eso también reservamos en el altar al sacramento. Y por eso la liturgia para nosotros es la unión de todo lo divino en lo humano. Es la proclamación del misterio de la encarnación que ha bajado. Por eso el sacerdote se pone en pie al altar en nombre de Cristo, en la persona de Cristo, y se une al Santísimo que está allí, o al ortoforio o al sagrario, y se une a Jesús sacramentado y al sacrificio del Calvario. Sí, nosotros creemos que en cada Eucaristía estamos oficiando nuevamente el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, de forma incruenta, es decir, que no se está derramando sangre, sino que aplicamos la preciosísima sangre de Cristo que fue derramada hace 2000 años en la cruz del Calvario, y la aplicamos al presente, la hacemos que vuelva aquí a la tierra en la presencia nuestra. El Señor desciende por su voluntad y por su gracia a la Eucaristía, al pan y al vino santo, que después de las palabras de consagración deja de ser pan y deja de ser vino por la fe y por el poder del Espíritu, y se convierte literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo en la presencia real. Los sacramentos de la Iglesia son 7, pero estos 2 son de esencia, de salvación. Son necesarios para ser salvos, para entrar al reino de los cielos, para ser hijos de Dios. El bautismo, porque nos hace hijos a través de la adopción, de la fe en Jesús, de la persona en Jesús, de ese sacrificio en Jesús. Y la Eucaristía, porque en ella recibimos no solamente el sacrificio, sino que participamos de la muerte de Jesús y nos limpia su preciosísima sangre a través del ejercicio de la divina Eucaristía. En la Eucaristía hay perdón de pecados. En la Eucaristía está la aplicación a todos los cristianos de todas las edades, vivos y difuntos, de la sangre preciosa de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Luego están los sacramentos pastorales, que así nuestra tradición, al tener nosotros una raíz anglicana, también creemos que están los sacramentos que se llaman sacramentos pastorales, que son la confirmación o crismación, lo cual te hace nuevamente partícipe de la Iglesia. Y, por ejemplo, para los cristianos que se acercan a nosotros, que vienen de otras confesiones,
o de otras denominaciones o de otras iglesias, es necesario que sean crismados y que sean vuelto a imponer las manos por el obispo o crismados en algunos casos por el sacerdote. ¿Para qué? Para que así sean nuevamente como reconciliados con la iglesia y con la comunión de la verdadera fe, ya que nosotros tenemos una fe que se arraiga a los primeros cristianos. Entonces, hay denominaciones y hay iglesias que tienen una fe que es herética. Entonces, al venir a nosotros, tienen que renunciar a esa herejía. Nosotros somos de comunión abierta. Todo el mundo que llega puede recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Salvador, porque creemos también que la comunión es la medicina para los enfermos, es la pastilla que puede dar la vida eterna, la salvación, que puede impactar el corazón del hombre. Eso creemos nosotros. La Eucaristía no es simplemente un pan y simplemente una gota de vino. No, es el poder de Dios actuando en la humanidad que puede transformar, que puede tocar los corazones. Por eso no creemos en misa de sanación, tampoco creemos en cultos de sanación, tampoco creemos en cultos de liberación, porque creemos que si se recibe a Jesús, su cuerpo y su sangre en la Eucaristía, allí está recibiendo cada ser humano lo necesario para ser liberado de todas las ataduras del mal y ser sanado de sus enfermedades físicas, pero sobre todo del alma, ya que Jesús Cristo al venir a la tierra no estaba interesado en sanar el cuerpo, estaba interesado en sanar el alma del pecado y salvarlos para la vida eterna. Por eso nosotros creemos que si hay un milagro de sanación es por la voluntad santa de la gracia de Dios. Sí tiene un plan para esa persona. Pero también la muerte de una persona a través de una enfermedad, también vemos la mano de Dios que tiene un plan, porque nosotros no creemos que el que muere se termina, sino que el que muere comienza una vida verdadera y que va más allá de nuestro entendimiento y más allá de nuestra razón. Por eso también rezamos por los difuntos, no porque creamos que estén sufriendo en un lugar de tormentos que hay que sacarlos, sino que porque creemos que su misión continúa. Nos encomendamos a sus oraciones y oramos por ellos para que sean abiertos los caminos en ese mundo espiritual que no vemos, para que continúe la misión que Dios ha encomendado a cada cristiano, que solamente hay un reposo momentáneo, un transferir, un tránsito de la muerte, de la vida física visible en este plano a otro plano superior. Por eso mismo también celebramos el tránsito de la Virgen María. En eso estamos confesando que todos los seres humanos pasamos el dolor de la muerte, pero que hay una vida nueva y diferente. También tenemos lo que es el sacramento del matrimonio. El sacramento del matrimonio para muchas gentes es algo que Jesús instituyó. Jesús estuvo en las bodas de Caná. Entonces me puede usted decir, Jesús celebró las bodas. De alguna manera sí, bendijo las bodas. ¿Por qué? Porque Jesús bendice la familia establecida para la creación del mundo. Es decir, hombre y mujer. Entonces Dios está presente cuando una pareja viene y quiere procesar y profesar los votos que quieren hacer entre ellos delante de los cristianos y dar testimonio de que quieren vivir una vida conjunta. Entonces, a eso se le llama sacramento, pero es un sacramento que lo celebran los contrayentes y los que estamos delante somos testigos de ese sacramento que se efectúa. El sacerdote da la bendición con la autoridad de Dios. Luego tenemos el sacramento de la unción de los enfermos. En muchas denominaciones es como decir, y antiguamente se creía aquí en Occidente, que era lo que es como para que la persona se muriera. Es decir, era el último sacramento. Se llamaba
la extrema unción. Sin embargo, para nosotros la unción de los enfermos no solamente se da cuando una persona esté enferma, grave, ya a paso de morir, sino que la unción de los enfermos se efectúa en algunas liturgias durante todo el año y cuántas veces la persona así lo solicite al presbítero. Imposición de manos, la crismación con el santo crisma de la salud, y eso es el sacramento de la unción de enfermos. Entonces, ese sacramento también me pueden decir, es que Jesús no mandó a hacer eso. Déjeme decirle que en la Escritura dice que envió de 2 en 2, le dio aceite para que ungieran a los enfermos y les dio la potestad de expulsar demonios, de pisotear al cachorro de león y de atar las fuerzas oscuras. Y si tomaran cosas mortíferas, no les haría daño. En esa palabra actúa la Iglesia del Señor durante más de 2000 años. Por eso, cuando los hermanos separados vienen a decirnos que hay un milagro y que hay algo nuevo que traen ellos, que es la imposición de manos, la sanación de enfermos, deberíamos nosotros de decir, no has descubierto nada, hermano. La Iglesia nuestra, la Iglesia tradicional, los tiene de siempre y de toda la vida desde que Jesús se fue a los cielos. El otro sacramento que tenemos es el sacramento del orden sacerdotal. Ningún cristiano puede tomar en sí aquella misión de ir a impartir los sacramentos si no es enviado por el obispo. Y en esto quiero hacer el énfasis en varias cosas. Primero, el orden sacerdotal es dar la sucesión apostólica en el orden que esté establecido en las Sagradas Escrituras: presbítero, diácono y episcopo. El presbítero es para que vaya a hacer las funciones que en el sitio donde el obispo no puede llegar. Por tanto, el presbítero es la extensión del obispo. Actúa con la bendición del obispo. No es él el propio que está actuando, sino es el obispo que está a través de él actuando. Por tanto, el sacerdocio no le pertenece a la iglesia y al obispo. Por eso nosotros creemos que si un sacerdote comete un error y comete una indignidad, pues el obispo está en la autoridad apostólica de retirarle el sacramento y de quitarle esa potestad de ejercer el ministerio sacerdotal. Nosotros no creemos que el sacerdocio es una vez impuesta a las manos y para siempre sacerdote. No. El obispo tiene la autoridad de retirarle esa potestad. En la Escritura, Jesús, al hacer ese envío de sanar a los enfermos, de expulsar a los demonios, lo hace a 72 personas. No lo hace a todos los cristianos. Entonces eso ya nos habla de un escoger. También nos dice que escogió a 12 para la enseñanza. Y si usted multiplica 12 por 72, son múltiplos. Es decir, que eran discípulos de los discípulos de Jesús. Luego en Pentecostés estaban 120, es decir, que cada discípulo llevó 10 hermanos para el ministerio. Y a ellos descendió el Espíritu Santo y ellos empezaron a predicar. No todos fueron apóstoles, porque apóstoles del Cordero solo se reconocen 12. El apóstol San Pablo es un apóstol escogido por el mismo Jesús Cristo al tirarlo del caballo cuando iba a perseguir a los cristianos. Entonces, los apóstoles solo son 12 y el número 13 es, como dice el mismo San Pablo, un apóstol abortivo, y es porque Jesús mismo lo escoge así después de la resurrección. Por tanto, nosotros no creemos en que un hombre puede ser llamado apóstol. No.
Nosotros creemos que esa sucesión apostólica va de generación tras generación a través de la imposición de un obispo a otro obispo, a otro obispo, a otro obispo, a otro obispo. Así hasta el fin de los tiempos. Y que este obispo, a su vez, hace el envío de sus sacerdotes. En el caso de la mujer, nosotros no creemos en la ordenación de mujeres por dos razones. Uno, porque las Sagradas Escrituras no nos lo dicen. Y dos, porque Jesús no ordenó a ninguna mujer. Sin embargo, creemos que la mujer tiene la participación en el sacerdocio a través de su marido. Si su marido es sacerdote, lógicamente, ella viene a ser, pues, la presbítera, no sacerdotisa, porque esa palabra solo se utiliza para los cultos paganos y no para el culto de Cristo. Pero eso no significa que haya sido ordenada, sino que tiene una participación al ser un solo cuerpo con su marido. Luego hay hermanas que se dedican a la vida contemplativa, a la vida de la oración, aunque estén casadas y aunque tengan hijos, pero ellas quieren seguir a Jesús de más cerca y hacen un compromiso. El obispo en cada diócesis puede abrir ese espacio que le llamamos las diaconisas, que desde el principio, si usted lee en la Escritura, aparece ya dado que la mujer podía servir. ¿En qué? ¿En el altar? No, porque para la celebración eucarística la mujer no puede participar, no puede dar la comunión, no puede tocar las cosas que son propias de la divina liturgia. Sin embargo, puede participar en la palabra, es decir, en leer las Santas Escrituras, en hacer algunas partes del oficio de la divina liturgia de la Santa Eucaristía y en portar un distintivo de las vestimentas porque ha recibido una bendición especial del obispo y un ministerio, pero no es un ministerio que participe de la triple orden del ministerio diaconal como el hombre, sino que es un ministerio especial que la Escritura misma nos permite poder hacerlo para que la mujer participe. Esto no es un invento nuestro, ni es un invento de ayer, ni de hace 100 años, ni es una moda, ni es algo impuesto por el feminismo. No, esto es desde las iglesias de Oriente, ya se viene dando con Santa Tecla, con Santa Úrsula, con muchas santas que aparecen en el mismo Nuevo Testamento, como dice San Pablo, y saludos a María, la diaconisa. Entonces ya aparece en las Santas Escrituras desde el pasado, desde la tradición apostólica. No estamos nosotros inventando. Esto lo compartimos con la iglesia siria, con la iglesia siria jacobita de India y con la iglesia también armenia, donde pues la mujer puede participar de esta forma. En las iglesias bizantinas también hay una especie de diaconado, aunque no se llama así, sino que son las cantoras, las que pues ayudan al canto. La mujer pues para nosotros ayuda en las lecturas, ayuda en participar, en llevar la voz primera en algunas oraciones, en algunas partes de la liturgia y también en el canto. También creemos en el orden del obispo. El obispo tiene que ser mayor de 42 años. El obispo tiene que ser casado, ¿vale? Aunque en las denominaciones, en la tradición de la Iglesia Ortodoxa se perdió eso y se ordenan solamente aquellos que son sacados de entre los monjes, pero nosotros, al tener la tradición también de la Iglesia de Inglaterra, creemos desde hace siglos, no de Enrique VIII, sino que antes de Enrique VIII, la Iglesia anglicana, la Iglesia católica que estaba arraigada en Inglaterra, sus sacerdotes, sus obispos, siguieron siendo casados aún después de la orden que dio el Vaticano de retirar el matrimonio a los que estaban en el altar. Entonces habían obispos y habían sacerdotes casados. Aparte, nos apoyamos en lo que dice las Sagradas Escrituras, que buena cosa es el episcopado, pero que el obispo sea hombre de una sola mujer. Lógicamente, nosotros no
creemos que solo los casados pueden ser obispos. También puede ser obispo una persona que sea soltera y que esté dedicada a la oración y a Dios, una vez su testimonio lo permita y que la gente que esté a su alrededor, su comunidad, así lo solicite al Santo Sínodo. Y luego, pues, el obispo tiene que ejercer el ministerio como en su familia lo ejerce como padre y cabeza de su familia. Por eso es digamos, esa petición o ese consejo de San Pablo que nosotros tratamos de seguir. Sabemos que el hecho de ser soltero fue algo que se tomó una decisión en un momento dado en la iglesia bizantina, en la iglesia de Oriente, pero que no es algo que fue sacado de las Sagradas Escrituras. Y también nos apoyamos en la palabra que dice, en aquellos tiempos vendrán doctrinas de demonios, las cuales prohibirán casarse. Por tanto, nosotros no podemos prohibir el matrimonio absolutamente a nadie, ni antes de las órdenes, ni después de las órdenes. Porque el matrimonio es algo sagrado que consagra a esa pareja y a esa familia. Dicho esto, también tenemos otro sacramento que es el sacramento, lo he dejado de último porque a veces puede ser un poco controvertido, que es el sacramento de la confesión. En Occidente le han querido cambiar el nombre a sacramento de la reconciliación. Realmente se llama sacramento de la confesión. ¿Qué es la confesión? Es el ser humano, el cristiano, que se siente abatido por la culpa, por la carga de sus pecados o por la carga de su vida y quiere desahogarse y quiere entregar esas cargas a Cristo y llega al ministro y pide la ayuda de la oración y pide la ayuda del consejo y también pide el perdón de Dios. Y según las Santas Escrituras y la tradición de la Iglesia, Jesús nos dejó el poder de atar y de desatar aquí en la tierra aquellas calamidades que el ser humano carga. Por eso, en el sacramento de la confesión, el sacerdote otorga las palabras del perdón. Pero vuelvo y repito, ni el obispo ni el sacerdote tienen el poder en sí como un poder mágico. No, es la fe que aplicamos, la sangre de nuestro Señor Jesucristo a través de la sucesión apostólica. Aplicamos esa sangre preciosa para que esa persona sea limpia de sus pecados. Por eso, al final de la confesión decimos, yo te absuelvo con el poder que la Iglesia me ha otorgado, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es Dios quien da el perdón en la cruz a través de su Hijo. No es el humano, no es el ser humano. La confesión no se hace al sacerdote, no se hace al ser humano, se hace a Dios a través del sacerdote, que es el mediador. Si bien es cierto, no hay más mediador ante Dios Padre, sino Jesús el Cristo. Y Él es el que perdona los pecados. Él es el que nos da la fuerza y fortaleza para no volver a cometer los errores. La confesión se puede hacer en el momento antes de la liturgia, de la divina liturgia. Se acerca al sacerdote, el sacerdote impondrá su estola sobre la persona tiene que arrodillarse, el sacerdote bajará su cabeza y escuchará las cosas que le irá diciendo. En ese momento el sacerdote le dará sus consejos y le dará la bendición. Y eso que la persona ha dicho, eso el sacerdote totalmente lo olvida, no se vuelve a hablar. No se puede predicar desde el púlpito, repetir esas cosas que la persona ha dicho. No se puede decir el nombre de la persona. No se puede decir lo que esa persona nos ha dicho. Eso es un secreto y eso es algo que queda entre Dios, el sacerdote o el obispo y el penitente. Y esto muchos hermanos separados dirán, ay, pero eso no está en la Biblia.
Pues déjeme decirle que en la Biblia está en el Antiguo Testamento. Dice el rey David, mientras yo no confesaba mi pecado, el pecado en mí era como algo que roñía mis huesos y abatía mi alma hasta la muerte. Cuando confesé mi pecado, fui libre de él. Por eso la verdadera liberación no son esos shows de imponer las manos, caer al suelo, vomitar, hacer gritos. La verdadera liberación es cuando tú tomas tu papel responsablemente, cargas con tu cruz, es decir, responsable de tus actos, porque sabes que cada acción va a traer una reacción y cada reacción es una consecuencia de tu actuar. Tú asumes ese actuar y pides perdón por ese actuar. Entonces está el perdón. Por eso hay una de las palabras de uno de los santos padres que dice: Jesús el Cristo asumió toda la naturaleza humana y los pecados los llevó hasta lo más alto en la cruz y asumiéndolos redimió a la naturaleza humana completa. Entonces a nosotros que nos toca hacer eso. Usted está atada a algo, asuma su responsabilidad. No le esté echando la culpa a su prójimo, no le eche la culpa al diablo, no le eche la culpa a la brujería, no le eche la culpa a cosas exteriores. Asuma que usted es responsable de cada cosa que hace y deje de echarle la culpa a otro. Mientras le echa la culpa a otro, usted sigue siendo esclavo de su pecado. Usted bebe, no porque me invitan mis amigos, porque estoy triste, porque quiero salir de una depresión. Bebe porque le gusta. Asuma su responsabilidad si quiere ser libre. Usted se droga porque usted quiere sentir algo diferente. No diga porque no puedo dejarlo, porque me invitan, porque estoy triste, porque necesito. Su necesidad es suya. No puede decir, que el diablo me atentó. No lo ha atentado el diablo. Es usted quien ha decidido. No estoy diciendo que no existe la tentación. Estoy diciendo que cada cosa tiene su lugar. Usted está cometiendo un adulterio. Es que el diablo me tentó y no pude. No, usted tiene la palabra y la última palabra está en usted. La decisión está en usted, no en el diablo. Entonces, asuma su responsabilidad y al venir a confesarse, no confiese los pecados de su hermano, de su prójimo, de su vecino. Asuma los suyos, cargue con su cruz y siga a Jesús. Y entonces recibirá la liberación. Por eso la liberación de la opresión del maligno no es: te voy a hacer una oración de liberación. Padre Celestial, libéranos de todos los males, de esto y tal, para cual y para aquí, para allá. Y la gente cae con vómito, con espuma en la boca y cae. Eso es un show. Eso no es lo que la Escritura nos dice. La liberación del hombre es de esta manera. Para eso están los 7 sacramentos. Y esto invito a los sacerdotes a que dejen de estar inventando otros sacramentos.